Para esta sesión del seminario Samuel Hitler, al doctor Bruno Arón Cisneros de la Cruz. Bruno estudió la licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Luego hizo la maestría en matemáticas aquí con nosotros, en el Silvestar, para después hacer el doctorado en la Universidad de Borgoña, en Dijon, Francia. Ahora es catedrático en la en el Instituto de Matemáticas, Unidad Oaxaca. Bruno es especialista en grupos de trenzas, enfocado principalmente en resolver problemas de topología en bajas dimensiones, usando técnicas de topología algebraica y teoría combinatoria de geométrica de grupos. Eh, Hoy nos va a hablar sobre grupos de Artin-Tits, geometría, topología y álgebra. Adelante. Hola. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias a Miguel por la invitación. Debo decir que es un placer estar de vuelta, ¿no? Después de bastante tiempo. Bueno, pues voy a platicarles un poco de este tema. Debo admitir que al principio había pensado una charla un poco bastante técnica, porque les voy a platicar de unos retractos algebraicos que recientemente construimos, pero la cambié un poco a una plática un poco más panorámica, más general, sobre los grupos de Artin-Tits y cómo se relacionan en general con topología y, y álgebra y geometría, ¿va? Entonces, nada, para saber más o menos el público, ¿quiénes han escuchado alguna vez sobre los grupos de Artin? Pueden levantar la mano. Sí, bueno, entonces, a la mitad de lo que está bien. Entonces, resultará interesante para la otra mitad. Bueno, ahí va, ¿no? Entonces, la idea de esto es construir puentes entre el mundo topológico y el mundo algebraico, ¿no? De alguna manera, en la parte topológica, pues están todo lo que son tres variedades, nudos, todo este tipo de cosas que se mueven, ¿no? Y en la parte algebraica, pues están grupos, álgebras y cosas más combinatorias, ¿no? Entonces, la idea es pasar herramientas desde el mundo topológico al mundo algebraico y al revés, ¿no? Tratar de construir puentes entre estas dos áreas, ¿no? Y la idea es cómo gira todo esto alrededor de las trenzas. Entonces, a mí me gusta mucho hacer este mapa, pienso este mapa porque las trenzas aparecen en el centro de muchas áreas, ¿no? Y parece un poco hasta místico, ¿no? Las trenzas. Para los que conocen más o menos de qué tratan las trenzas, pues se pueden ver como el grupo fundamental de espacios de configuraciones, ¿no? Con N puntos, con puntos marcados en el plano. Se pueden ver como grupos modulares de superficie del disco con puntos marcados, ¿no? En nudos, pues se pueden ver las trenzas, como eso que nosotros nos imaginamos, ¿no? Trenzas que se van tejiendo, ¿no? Como cuerdas en el espacio. Y luego se le puede dar una estructura de grupo, simplemente concatenando. Y de este lado aparece toda la parte algebraica, ¿no? Y aquí es donde aparecen los grupos de Artin-Tits, que en realidad, pues de alguna manera codifican todo lo que aparece del lado izquierdo, que es la parte topológica, pero de una manera completamente abstracta, ¿no? Es decir, solamente pues con símbolos, ¿no? Entonces, ahí les platico un poco de qué trata todo este asunto, ¿no? Em, no sé, ¿les hace sentido ese mapa a ustedes? Bueno, para la mitad sí, ¿no? Pero para los que están allá atrás, ¿les hace sentido ese mapa? ¿Un poco? ¿Sí? Bueno, de este lado tenemos los grupos de Artin-Tits, que son extensiones de grupos de Coxeter. Los grupos de Coxeter son grupos generados por reflexiones, ¿vale? Entonces, grupos generados por reflexiones los podemos pensar como grupos de simetrías en espacios métricos, esencialmente, ¿no? Y entonces, como son grupos generados por reflexiones, pues las reflexiones son involuciones, ¿cierto?
Si nosotros le quitamos la relación de evolución, entonces obtenemos lo que son los grupos de Artin-Tits. Entonces, esa definición en principio es una definición bastante abstracta, ¿no? Podría tener en un principio un poco sin una motivación más profunda, pero la tiene. Y a partir de esto, pues uno de estos grupos resulta ser los grupos de trenzas, ¿vale? Cuando tenemos los grupos de trenzas, pues nosotros entonces tenemos que podemos asociarle las álgebras de Hecke y a partir de las álgebras de Hecke podemos construir, utilizando la fórmula de Jones, podemos construir variantes polinomiales para la teoría de nudos, ¿no? Entonces, una de las preguntas, ¿no? Para darle sentido a este mapa y por qué es como interesante, es porque, ¿qué pasaría si en lugar de considerar, ¿no? Si cambiamos el grupo de trenzas, consideramos otro grupo de Artin, algún pariente, ¿no? Otro grupo de Artin, no solamente el de trenzas, ¿no? Como ahorita voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Y si a partir de estos otros grupos de Artin también podemos construir invariantes de nudos. Esa es como una pregunta que podemos hacernos, ¿no? Otra cosa que nos podemos hacer es, pues dentro de la parte algebraica podemos hacernos preguntas meramente algebraicas, meramente combinatorias, ¿no? Por ejemplo, los problemas de Denkes, como el problema de la palabra, el problema de conjugación, ¿no? Construir formas normales, etcétera, ¿no? Y a partir de eso, tal vez podemos construir, darles un orden a los grupos, ¿vale? Y resulta, y esa es una de las cosas a las que vamos a ver, o que me gustaría platicarles, que es un poco del trabajo que hemos estado haciendo últimamente, es cómo a partir de los órdenes, ¿no? Podemos relacionar la clasificación que tenemos de los nudos. Thurston da una clasificación de los nudos en tóricos, hiperbólicos y satélites, pero también Thurston da una clasificación de las trenzas en periódicas, reducibles y pseudoanos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos relacionar la clasificación de las trenzas con la clasificación de los nudos? Porque pues toda trenza la podemos cerrar y obtenemos un nudo, ¿no? O un enlace. Y luego podemos considerar su complemento y a partir de eso podemos tener este tipo de clasificación. Pero esta otra cosa, pues son propiedades propiamente dinámicas de las trenzas, ¿no? Incluso podríamos decir completamente algebraicas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto con esto, no? Resulta que los órdenes nos van a ayudar a dar clasificación, a conectar esas dos clasificaciones, ¿va? Entonces, bueno, eso es como un mapa muy general, ¿no? Entonces, podemos ir como ustedes pueden ir tratando de generar preguntas, cómo se van conectando todas estas partes, y donde más les guste, podemos empezar a hacer preguntas, ¿no? Ok. Bueno, ahí está. Entonces, la idea de esto es empezar un poco con problemas combinatorios en grupos. Vamos a ver de qué se trata esto. Luego voy a platicar un poco de grupos de Coxeter y grupos de Artin. Vamos a ver cómo funciona el caso esférico. Vamos a ver cómo una herramienta muy, muy fuerte que tenemos para el caso esférico, que es la teoría de García. Y vamos a finalizar viendo cómo podemos aplicar esta teoría para construir órdenes, no solamente en el grupo de trenzas, sino en otros grupos. ¿Va? Ese es el punto. Entonces, problemas combinatorios, ¿no? Presentaciones. Yo creo que esto más o menos todos ya lo debemos tener, ¿no? Porque tomas un conjunto, te consideras todas las palabras que puedes construir con este conjunto y pues ese es un lenguaje, ¿no? El lenguaje pues tiene una estructura de monoide simplemente concatenando las palabras, ¿cierto? Y tienes una palabra vacía, entonces tienes un monoide. Consideras una relación de equivalencia simplemente para construir el grupo libre y pues ya, ¿va? Creo que hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces, pues tenemos las clases de equivalencia y a partir de esta clase de equivalencia podemos tener la presentación de un grupo, ¿vale? O sea, esto es completamente abstracto, es un grupo abstracto, tenemos el grupo generado, el grupo libre generado por S, y las relaciones van a ser un subconjunto de palabras, y vamos a considerar el subgrupo normal, ¿no? Entonces hacemos el cociente y tenemos una presentación del grupo, ¿no? Es decir, este va a ser el cociente del grupo libre entre la cerradura normal del subgrupo normal generado por esas palabras, ¿verdad? Entonces, esta es la presentación de un grupo, ¿no? Esencialmente. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? ¿No? O sea, si se dan cuenta, esto es completamente abstracto, pero nos pone un marco para hacer muchas preguntas, ¿vale?
Por ejemplo, podemos identificar estos grupos. ¿Qué grupos son estos, no? Pues este, por ejemplo, yo creo que la mayoría lo identifica, ¿no? Es el, empieza con sí, termina con Q, ¿no? Y hay un CLI. Hay una audiencia muy participativa. No sé si sí, pero... Y este, por ejemplo, no se les hace conocido. A ver, es el grupo que tiene dos generadores, los dos son involuciones y tiene una relación de trenza. ¿Cómo qué grupo se les hace ese? Es el grupo simétrico, ¿no? Está bien. Ya. En tres generadores. ¿Eh? En tres. De tres elementos, ¿no? Es el grupo cíclico en tres elementos. No, simétrico. Ajá. Simétrico. Sí, el grupo simétrico en tres elementos, ¿no? S3. Ujú. Y ese otro, pues se parece, ¿no? Al anterior. Pues, pero nada más que ahora tiene N-1 generadores, ¿no? So, va a ser otra vez el grupo simétrico, donde cada una de las tres va a ser como las transposiciones consecutivas, ¿no? Y así. Y este otro, por ejemplo, ¿le ven cara de algo? Es el que tiene A y J, ¿no? Otra vez A y J es al cuadrado, y tenemos esta relación A y J, JK, JK y K, K y J, ¿no? Está divertido, ¿no? Pues otra vez el simétrico. Pero ahora este grupo, en esta presentación, o sea, como que tenemos, pues, en principio como que es muy computacional, está chido porque lo podemos meter en la computadora, pero al mismo tiempo es súper complejo porque te pueden dar un lenguaje y pues identificar qué grupo es, no está tan trivial, ¿no? Es el mismo grupo simétrico, pero ahora considerando como generadores todas las transposiciones, no solamente las transposiciones consecutivas, ¿vale? Todas las reflexiones, ¿no? Entonces, identificar si dos grupos son isomorfos, pues es el grupo de isomorfismo, ¿no? Es un problema difícil. De hecho, se sabe que es un problema NP, ¿no? Hay grupos que no admiten eso, ¿no? Entonces, esos son el tipo de problemas combinatorios que tenemos para los grupos abstractos, ¿no? El tipo de problemas que tenemos es, por ejemplo, el problema de la palabra. Yo les doy una palabra arbitraria y ustedes tienen que poder construir un algoritmo que me decida, bueno, que decida, no que me decida, que decida si la palabra representa al elemento trivial o no. ¿No? Ese es el problema de la palabra. El problema de la pertenencia o palabra el problema de la palabra generalizada es, tengo un grupo, tengo una presentación, tomo un subgrupo, les doy una palabra y tengo que decidir si el elemento que representa la palabra pertenece al subgrupo o no. ¿Va? Es claro que es el generalizar el problema de la palabra, ¿no? El problema de conjugación, les doy dos palabras y tengo que decidir si una es conjugada del otro, ¿no? Si existe algún elemento que lo conjuga, etcétera. ¿Va? Formas normales, entonces, para construir formas normales, pues les doy una palabra arbitraria y tengo que encontrar una forma, un algoritmo que lo lleve a una forma distinguida, ¿no? A una palabra distinguida, ¿no? Es como un poco como peinar las cosas, ¿no? Y finalmente, un orden lateral. Voy a decir que un grupo admite un orden si le puedo dar un orden total, de tal manera que es compatible con el producto, ¿no? Ya sea por la derecha, o por la izquierda, o por los dos lados, ¿va? Digo, porque un orden siempre le puedo dar, ¿no? Pero pues es interesante cuando te reservo el producto, ¿va? Eso quiere decir que si X es menor que Y y es por algo, A por X sigue siendo Y por Y. Exacto, aquí está. Si tengo F es menor que G, entonces F por H es menor que G por H, ¿no? Ese sería un orden invariante derecho, ¿no? ¿Va? Ok. Entonces, pues son el tipo de problemas que vamos a tratar de ver cómo se resuelven, ¿va? Entonces, vamos a ver grupos de Coxeter y grupos de Artin. Ok, la definición es un poco abstracta. Ujú. Son grupos abstractos, ¿no?
Vamos a tomar un conjunto finito y una matriz, ¿vale? Esta matriz va a ser una matriz simétrica y que va a tener puros unos en la diagonal, ¿ok? Y fuera de la diagonal puede tener cualquier número mayor que 2 y el infinito, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, puedo codificar toda esta matriz a través de una gráfica, ajá, donde los vértices de la gráfica van a ser un conjunto S. Ujú. Y entonces, la manera de codificarlo es, voy a decir, si no hay arista entre dos vértices, entonces voy a suponer que el índice entre esas dos es 2, ¿va? Si hay una arista simple, entonces es 3. Y si, y si está etiquetada, pues entonces tiene el valor de la etiqueta, ¿vale? Entonces, en principio, imagínense su gráfica favorita, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ajá. Y eso se van a llamar gráficas de Coxeter, ¿ok? Entonces, dada dos letras, voy a definir una palabra de la siguiente manera. Voy a definir i de ave, N, como voy a poner A, B, A, B, A, B, así, de tal manera que aquí voy a tener M letras. Ujú. Entonces, ujú, vamos a poner los movimientos de trenzas, esencialmente lo que van a ser de la siguiente manera. Vamos a poner I A B de M, va a ser I de B A N. Ujú. Que esencialmente lo que está haciendo, por ejemplo, si aquí le pongo 3, ajá, es A, B, A, tengo 3 letras, y ahora aquí empiezo con B, ¿no? B, A, B, ¿no? Si aquí le pongo 4, por ejemplo, pues aquí sería B, y aquí sería B, ¿verdad? Estas son las relaciones que voy a poder tener. Y ya con esto, ahora sí tengo lo necesario para poder definir lo que son los grupos de Artin y los grupos de Coxeter, ¿vale? Si se dan cuenta, hasta ahorita todo lo he definido en el mundo abstracto, ¿no? No tiene ninguna interpretación geométrica ni nada, ¿no? Entonces, el grupo de Artin, voy a tomar mis generadores, voy a tomar mi conjunto S, ese va a ser mi conjunto de generadores, y voy a tener todas las relaciones de trenzas, como las que puse aquí, que van a estar dadas por mi matriz de Coxeter o por mi gráfica, ¿no? Como nosotros queramos ver, ¿va? Solamente si no es infinito. Si tengo infinito, entonces no tengo ninguna relación, ¿va? Ok. Y entonces el grupo de Coxeter va a ser el grupo de Artin, pero agregándole las involuciones, ¿vale? Todos los elementos todos los generadores al cuadrado van a ser la identidad. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Entonces aquí es donde empieza lo bonito, ¿no? Empieza la parte interesante. Por ejemplo, si nosotros consideramos esta gráfica, ¿no? Tenemos dos generadores y tenemos un 4 en la relación, ¿va? El grupo de Artin se ve así, ¿no? A, B, A, igual a B, ¿no? B, A, perdón, ¿no? Y luego nada más le agrego las relaciones cuadráticas. Pero si nosotros nos fijamos en este grupo, en el grupo de Coxeter, resulta que es el diédrico, ¿no? El diédrico del cuadrado, ¿no? Es el grupo de simetrías del cuadrado. Y en realidad, los generadores que estoy obteniendo aquí son justamente las reflexiones que me generan un cono, un pequeño conito, aquí, ¿no? Todas las otras reflexiones las puedo obtener como conjugaciones de estas dos, ¿cierto? Y de hecho, pues así, también podemos generar cualquier diédrico, ¿no? Solamente le voy cambiando el 4 acá por un M, ¿no? Y entonces aquí voy a recuperar los diédricos. Ajá. En el caso en este caso, ¿no? Tengo una gráfica lineal, ¿no? Con n-1 vértices, ¿ok? Y entonces lo que me está diciendo es que solamente voy a tener una relación cuando son consecutivos, ¿no? Una relación de trenza cuando son consecutivos. Y cuando son lo suficientemente lejanos,
como no tengo vértice, como no tengo aristas, si dijimos que cuando no tenía aristas era 2, ¿no? Ahora vamos a hacer el ejercicio nomás por diversión, ¿no? Entonces sería, pues AB igual a BA, ¿no? Entonces tenemos la conmutación, ¿no? Bien. Entonces conmutan, lo que nos está diciendo es que los generadores lejanos conmutan entre sí, ¿no? ¿Ya? Y entonces cuando vemos el grupo de Coxeter, ¿se acuerdan que lo vimos hace 3 diapositivas, ¿no? Recuperamos el grupo simétrico. Ajá. Es el grupo simétrico y cuando le quitamos la involución, pues tenemos lo que se conoce como el grupo de trenzas, ¿va? Que es el que apareció en la primera diapositiva. Entonces, ¿no lo había definido? Aquí está, el grupo de trenzas. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos ver desde la parte geométrica? Porque acá estábamos diciendo como que eran generados por reflexiones, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles son las reflexiones? ¿Cómo aparecen las reflexiones acá? Pues lo que estamos considerando aquí son los simplejos, ¿va? Estamos considerando los simplejos. Por ejemplo, cuando consideramos el triángulo, pues solamente tendríamos 2 vértices, ¿no? Solamente tendríamos 2 vértices y estaríamos cayendo en este caso otra vez. Entonces tendríamos el grupo de simetrías del triángulo, ¿cierto? Y entonces, pues ese sería, ¿no? Cuando agregamos otro vértice, estamos agregando una nueva dimensión. Y entonces estamos considerando todos los espejos que cortan al 3 simplejo, ¿vale? Y esos van a ser mis generadores simples, ¿no? Cuando considero todos los espejos, entonces van a ser todas las reflexiones que admite el n simplejo, ¿va? Bueno, aquí el 3 simplejo y el n simplejo en general, ¿va? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, entonces hay una relación bonita entre los grupos de Coxeter y los grupos de Aten, ¿no? Pues la relación es que simplemente, pues el de Aten se proyecta, ¿no? Claramente en el segundo. Y bueno, ahí está, ¿no? Pero para los grupos de Coxeter, pues estamos diciendo que están generados por reflexiones, ¿no? En general. Pero no siempre es cierto esto, ¿no? De hecho, los grupos de Coxeter son más generales que los grupos generados por reflexiones. Pero los grupos generados por reflexiones sí que están clasificados y se sabe quiénes son cuando se tienen grupos de Coxeter de tipo finito, cuando son finitos, ¿va? Y los grupos de Coxeter te dice que, bueno, tomas una gráfica, ¿no? Dijimos que tomas una gráfica de Coxeter y dices que es de tipo esférico si el grupo de Coxeter es finito, ¿va? Estos grupos están clasificados, esta es una clasificación que da Coxeter y te dice esencialmente, tienes una gráfica de Coxeter de tipo finito, es decir, el grupo de simetrías, el grupo de Coxeter es finito, sí, solo sí, actúa geométricamente en una esfera, en Rn. Ahorita, ¿qué quiere decir eso, no? Pues esencialmente que actúe geométricamente sobre una esfera es como si tuvieras una teselación, ¿va? Esencialmente le estás dando una teselación a la esfera a través del dominio fundamental sobre el cual está actuando el grupo, ¿no? Ahorita con imágenes. Y todos los grupos que pueden hacer eso, que actúan de esta manera o que te inducen teselaciones en la esfera, son exactamente estos, ¿vale? Es decir, si tú quieres tener un grupo, una teselación en la esfera actuando por medio de simetrías, ¿no? Al menos por reflexiones, necesariamente va a caer en uno de estos diagramas, ¿va? Entonces, ¿cómo se ve? ¿Hay alguno que no sea de reflexión? ¿Perdón? ¿Hay alguno que no sea...? ¿Aquí en estos? En estos no. En todos estos, o sea, todos los de tipo finito son de reflexiones. Pero sí hay grupos de Coxeter que no son de reflexiones. Tipo reflexiones complejas, donde algún elemento tiene orden P en lugar de orden 2. Son los de pseudo reflexión, ¿no? Pseudo reflexiones, ajá. Pero en los grupos de Coxeter todos son de orden 2, ¿no? Ajá. Pero sí, aunque son de orden 2 hay grupos que no te representan reflexiones. El problema es que luego cuando lo llevas al álgebra, bueno, a la acción sobre el espacio euclidiano, como que tienes una parte que se pierde, ¿no? Pero esos no actúan
geométricamente en ese sentido. No, 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 no. No, no, de hecho los que actúan geométricamente son exactamente esto. Si tú pones una gráfica diferente a esta, ya no está actuando geométricamente en Rn, ¿no? Bueno, en una esfera. Hay otros que no sé si tú se les llaman como por teselaciones, ¿no? Porque también podrías pensar, estos están actuando sobre una esfera, entonces lo que tú tienes es, piensas en la esfera, te fijas en todos los hiperplanos que pasan por el origen, y entonces esos hiperplanos son los que te están generando tu celda, ¿no? De hecho, aquí se ve, ¿no? Ahí está. Tienes tu esfera, entonces, en realidad, esta línea lo que te representa es un hiperplano, bueno, es un plano que pasa por el origen y te está cortando aquí, ¿no? Lo mismo y lo mismo, ¿cierto? Y las relaciones justamente van siendo cómo se van intersectando entre ellos. Está dado por los ángulos que se forman en estos puntos singulares. Ujú. Y es bonito porque en realidad tú puedes obtener la presentación del grupo, puedes obtener esta gráfica solamente fijándote en cómo se están intersectando a pares los espejos. ¿Y cómo obtienes la región fundamental? O sea, bueno, sí, ¿no? Región fundamental de la acción. Ajá, claro, claro. Tú empiezas con el grupo y puedes construir una representación lineal. Ahorita lo puedo estar con esta presentación. Puedes construir una representación lineal donde te está representando reflexiones, bueno, reflexiones, y esta acción es inyectiva, esta representación es fiel. Ajá. Entonces, a partir de eso, construyes lo que se llama el cono de Pitts, o sea, tu región fundamental es lo que se conoce como el cono de Pitts. Ah, ok. Necesitas como un producto interior y... Ujú. O sea, empiezas a ver, o sea, al final de cuentas, cada hiperplano, ok, a ver, lo platico, ¿no? Es así. Esencialmente, el procedimiento para construir esto es el siguiente. Tú empiezas con un bonche de espejos, ¿no? Agarra tu conjunto de espejos favorito. Agarras tu conjunto de espejos favorito en Rn y luego te pones, considerar las reflexiones asociadas a cada espejo, ¿no? Bueno, cuando digo espejo estoy pensando en un hiperplano, ¿no? Consideras en el hiperplano, piensas en todas las reflexiones asociadas a ese hiperplano y lo haces actuar sobre eso. Entonces vas a obtener muchísimos más espejos, ¿no? Estos espejos no necesariamente van a ser finitos, ni siquiera van a ser discretos, ¿no? Puede ser una cosa terrible, ¿no? Pero agregando las dimensiones adecuadas, puedes como peinarlos y entonces sí que lo puedes enderezar. Eso es lo que te hace esencialmente la representación de pizza, ¿no? Ahora, cada espejo lo que hace es dividirte el espacio en dos partes, ¿no? Ujú. Entonces te vas fijando, vas escogiendo, ¿no? Agarras un espejo, luego agarras el siguiente, agarras la parte que está del mismo lado, agarras parte del que... Y esa parte siempre te va a generar una celda convexa, ¿no? Y esa va a ser tu región fundamental. Ese sería como el procedimiento en general para hacer eso, ¿no? Bueno, y así se van a ver, ¿no? O sea, cuando pensamos en estos tipos que son especiales, que son los del tipo esférico, siempre se van a ver así, ¿no? Tienes tu esfera, lo vas partiendo, te vas fijando cómo van siendo las intersecciones a pares, el ángulo de las intersecciones a pares, y eso es lo que te va a dar el número, ¿no? Por ejemplo, aquí en este punto pasan 5 espejos, ¿no? Entonces, por eso, entre A y B, pues tenemos un 5, ¿no? Entre C y A, solamente pasan 2 espejos, entonces por eso tenemos un 2, no tenemos arista. Y entre B y C pasan 3 espejos, por eso solamente tenemos una arista simple. ¿Ok? Entonces realmente nos da mucha información solamente viendo, bueno, conociendo la geometría, ¿no? La geometría realmente nos está dando mucha información de este tipo de cosas. ¿Va? Ok, entonces, todos los grupos de Coxeter son lineales, que es un poco lo que preguntaba. Le podemos dar una representación lineal, justamente construyendo formas bilineales que van a ser casi reflexiones, ¿no? No van a ser exactamente reflexiones, pero van a ser casi reflexiones. Ajá.
También podemos definir, bueno, ya esta es como es inyectiva, pues automáticamente nos va a dar una solución al problema de la palabra, ¿no? Porque, pues, va a ser la identidad, sí, solo sí, sí, ¿no? La longitud de un elemento, entonces puedes considerar todas las palabras que te representan al mismo elemento y tomas la de longitud mínima, pues esa va a ser la longitud, ¿no? Entonces nosotros podemos construir expresiones reducidas, consideramos todas las expresiones reducidas van a ser las que tengan longitud mínima y el teorema de Titz nos dice que todas las expresiones reducidas están relacionadas solamente por movimientos de trenzas, por este tipo de relaciones, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad no necesito aumentar ni disminuir, bueno, disminuir ya no podría, ¿no? No necesito aumentar la longitud de la palabra para conectar dos expresiones reducidas, ¿no? Solamente tengo que moverme a lo largo de trenzas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve eso moralmente con un ejemplo, ¿no? A mí me encanta esto. De hecho, siempre lo pongo nada más porque es muy divertido dibujar trenzas. Ok, tenemos una permutación aquí, ¿no? Como en la primaria, ¿no? Preguntas y respuestas, únale, ¿no? Y dependiendo de qué tan creativos son, pues es su lacito, ¿no? Si son aplicados, pues sacan su reglita y paran, ¿no? Pero pueden ser así como este, rebeldes y pueden hacerlo así, ¿no? Y pueden hacer trazos muy locos, ¿no? Pero de cualquier manera, la permutación puede ser correcta. Muchos trazos se van a representar la misma permutación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos ver aquí, no? Aquí en este caso, nos está permutando el primer punto con el segundo punto, ¿no? Cada uno de los cruces me va a representar un generador, ¿vale? Puedo peinar el diagrama de tal manera que verticalmente aparezca solamente un cruce, ¿va? Entonces aquí está está transponiendo el primero con el segundo con el tercero, el primero con el segundo, que entonces es el uno, el 3, ¿qué sería? 2, ¿verdad? Uno, 2, 3, 1, ¿no? ¿Sí se ve? Entonces, esa es una palabra, o sea, cualquier palabra lo puedo expresar con un diagrama de esta manera, y al revés, cualquier diagrama lo puedo expresar con una palabra de esta manera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona la reducción de Pitts? Pues esencialmente lo que te dice la reducción de Pitts es búscate bígonos. Ajá. Si aparece un bígono, puedes resolverlo. ¿Cómo lo resuelves? Pues agarras un atajo, ¿no? En lugar de cruzar aquí, te vas por aquí arriba y vienes acá, y aquí en esta otra parte te vas por aquí abajo, ¿no? Y pum, estás deshaciéndote de dos cruces. Ajá. Y te pones a buscar bígonos. Otra vez, tienes tu bígono, resuelves, y cuando ya no tienes bígonos, lo que te dice el algoritmo de Pitts es que tienes una expresión reducida. Ajá. Pensándolo en términos de espejos, es equivalente a decir que no atraviesas dos veces el mismo espejo, ¿no? Porque si atraviesas dos veces el mismo espejo, pues entonces, ¿para qué no? Bueno, sí se ve, claro, aquí está el espejo. Listo, ¿no? Puedes caminar a lo largo del espejo, ¿no? Y lo estás resolviendo. Está bonito, ¿no? A mí me parece genial, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces la pregunta es, para el grupo de Coxeter todo esto es maravilloso porque funciona, tenemos un algoritmo súper geométrico, tenemos argumentos súper geométricos fáciles de seguir. El problema es cómo pasamos todas estas estrategias o cómo podemos tratar de llevar todas estas ideas para los grupos de arte, ¿no? Porque todo esto suena bien bonito, ¿no? Está chido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar todo esto para los grupos de arte? Y ese es el trabajo que hicieron estos señores, ¿no? Garside empezó a trabajar con esto para los grupos de trenzas, ¿no? Y luego, Rescon y Saito y Deligne
hicieron esto mismo, pero para todos los grupos de Artin de tipo esférico, ¿va? Los mismos que les hablé ahorita, ¿no? Los de tipo finito, ¿va? Eh, ¿cómo funciona, no? Es decir, ¿cómo podemos llevar todas estas herramientas a los grupos de Artin? Y aquí hay una historia divertida, ¿no? Nada más la cuento porque es muy interesante. Alrededor de todo esto hay otra cosa que se llama la conjetura Capi-1, que esencialmente, bueno, tiene que ver con más geometría, ¿no? Cuando consideran estamos hablando de arreglos de hiperplanos, ¿no? ¿Sí? Es lo que dijimos, ¿no? Agarras tus hiperplanos, cada hiperplano es un espejo, ¿no? Agarras todos tus espejos, ¿cierto? Y entonces ya que te agarras todos tus espejos, puedes considerar su complemento. Ajá. Lo tensorizamos con los complejos y te queda una variedad conexa. Cuando tú tomas su grupo fundamental, resulta ser los grupos de arte. Ajá. Cuando tú tomas su grupo fundamental, resulta ser los grupos de arte. Entonces la conjetura Capi-1, lo que se hace, la pregunta era, tómate este espacio, ¿no? Es decir, agárrate tus hiperplanos, toma su complemento, complexifica, y luego considera su cubierta universal. ¿Es que su cubierta universal es contraíble? O dicho de otra manera, es que este es un espacio Eilenberg-MacLane, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, esa es la conjetura Capi-1. Entonces, la solución que dio Garside resolvió esta pregunta para los grupos de trenzas. Y Saito y Deligne resolvieron esta pregunta también, pero para los grupos de Artin de tipo esférico, ¿no? Que entonces les llamaron grupos de trenzas generalizados, ¿no? Entonces, si le gustan, así lo van a encontrar. Trenzas generalizadas. Y la parte chistosa es que, fíjense, en la referencia, ¿no? Invenciones matemáticas, 17, ¿no? 1972, ¿no? 241 a 271, y el otro es 273 a 302, ¿no? No le sé. Es la solución al mismo problema en la misma revista, ¿no? En Invenciones Matemáticas, ¿no? Los publicaron, o sea, y son bien diferentes sus soluciones, ¿no? Pero era tan importante que pues lo publicaron, ¿no? Los dos, uno después del otro, ¿no? ¿Pero crees que no se enteró ¿Eh? no se enteraron? No, sí se enteraron, pero era una pregunta como muy importante en su momento, ¿no? Y, y las técnicas son bien diferentes, ¿no? Mientras que el de Deligne es completamente geométrico, es decir, agarra los hiperplanos y empieza a construir categorías moviéndote a los hiperplanos y luego las empieza a pegar y construye un complejo precioso, pero complejo, complicado. Ves con Insight lo hacen de manera muy combinatoria, completamente combinatoria, ¿no? Hoy en día se ocupan un poco las técnicas de las dos, ¿no? Es decir, retoman todas las ideas combinatorias de Brescon y Saito, pero tratando de recrear el complejo geométrico que hizo Deligne. Entonces es muy interesante esa parte de la historia, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron estos señores? ¿O cómo podemos traducir todo lo que hicieron estos señores a nuestro caso, ¿no? Vamos a las trenzas. ¿Cómo funciona para las trenzas? Entonces, si se dan cuenta, para las trenzas, esto se parece mucho a las permutaciones que estábamos haciendo hace ratito, ¿no? Nada más es olvidarme de los cruces, ¿verdad? Me olvido de los cruces y ya tengo las permutaciones que tenía hace ratito. Pero ahora tengo positivos y negativos, entonces tengo que tomar eso en cuenta. Tengo los mismos generadores, pero tengo generadores positivos, generadores negativos, ¿no? Tengo las relaciones, van a ser las relaciones de trenzas, que si se dan cuenta son muy parecidas a los movimientos de Ray de Master, ¿verdad? Ujú. Y la isotopía, ¿no? Entonces, pues esto ya lo dijimos, ¿no? Ese es el grupo de trenzas y el grupo simétrico, ¿no? Entonces tenemos una proyección natural del uno en el otro. Ajá. Pero también dijimos que todas las expresiones reducidas están relacionadas solamente por movimientos de trenzas. Eso quiere decir que puedo construir una sección del grupo de Coxeter al grupo de Artin, ¿verdad? Es decir, puedo ver los elementos del grupo de Coxeter
dentro del grupo de arte. Ojo, es una sección conjuntista, no necesariamente es un morfismo. Ujú. Pero de alguna manera estoy viendo las trenzas, estoy viendo las permutaciones dentro de las trenzas. De hecho, en el caso esférico no puede ser morfismo porque lo chiquito es lo finito. Claro, claro. Entonces, pues hasta aquí, y de hecho esto funciona en general para todos los grupos de arte, ¿no? Hasta aquí pues no estamos diciendo nada especialmente, ¿no? Solamente es una observación. Pero es una observación importante que nos puede hacer mucho, ¿no? Lo que hace a los grupos de tipo esférico, a los grupos de tipo finito importantes, es que cuando te fijas en la gráfica de Kelly, ujú, la gráfica de Kelly te está formando una esfera. Ajá. Por ejemplo, en S4, esta es la gráfica de Kelly. Entonces aquí tenemos la identidad y tenemos un elemento máximo, el elemento más grande, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que le podemos poner por longitudes, ¿no? Entonces, el elemento más largo, cualquier otro elemento que tengamos en el grupo, va a ser un prefijo de esto, ¿no? Entonces, como que de alguna manera estoy peinando la esfera, ¿no? Estoy peinando la gráfica de Kelly. Estoy dando una estructura de retícula al grupo de Coxeter. Y esta estructura de retícula es lo que me va a permitir construir formas normales en los grupos de trenzas. Ajá. Fíjense. Entonces, ¿qué tenemos? Primero tenemos nuestra proyección del grupo de Artin en el grupo de Coxeter, normal, lo que habíamos dicho. Tenemos nuestra sección conjuntista del grupo de Coxeter en el grupo de Artin. Uh-huh. Podemos darle el orden lexicográfico, el orden de prefijos, ¿no? Es decir, dentro de nuestra gráfica de Kelly, podemos decir que uno es más chico, pues si lo veo geodésicamente, ¿no? Entonces, tenemos una retícula, pero esa retícula podemos extender el orden, la podemos extender dentro del monoide de las trenzas, ¿vale? Y en ese sentido, lo que nos dice es que si yo tomo una trenza, siempre puedo tomar el máximo común divisor, ¿no? Entre el elemento máximo dentro del grupo de Coxeter, pero ahora visto dentro de las trenzas, que ahora le voy a llamar elemento de Garza, y eso quiere decir que este elemento, mi elemento original, lo puedo ver como el máximo común divisor, que va a ser B1, por algo, por una cola. ¿Sí? Y luego aplico lo mismo para esa cola, ¿no? A esa cola tomo el máximo común divisor entre delta y B1 y otra vez voy sacando, ¿no? Como que voy empujando, siempre con respecto a delta. Entonces, moralmente lo que se pueden imaginar es como si tuviera muchas copias de las esferas, veo qué tanto puedo avanzar dentro de la esfera, ¿no? Por dónde salgo, digamos, y de ahí estoy entrando a otra esfera, ¿no? Y luego empiezo y salgo a otra esfera, ¿no? Es como una teselación del grupo del monoide por medio de por medio de estas esferas, ¿cierto? Es moralmente lo que estamos haciendo. Y esto me está dando formas normales para el monoide y que puedo extender al grupo completo. Padrísimo, ¿no? En realidad, lo que estoy diciendo es que podemos factorizar las trenzas a través de simetrías. Bien, ahí está, ¿no? Entonces, esto se valió para los grupos de trenzas. Eso fue lo que hizo Garside en su trabajo original. Y luego Preston, Saito y Deligne lo hicieron en general. Pero luego Paris y Dernier se dieron cuenta de que toda esta teoría lo podían generalizar para muchos otros grupos, ¿no? De hecho, que podía ser una teoría mucho más general, que y así surge lo que se llama teoría de Garside, ¿no? Otra anécdota curiosa, ¿no? Garside, a pesar de que hizo esa contribución así súper padre, solamente publicó ese artículo y luego se dedicó a dar clases en preparatoria y licenciatura. Entonces, muy interesante. Ahí está. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, esta es una versión completamente combinatoria, ¿va? La versión combinatoria de lo que proponen Paris y Dernier es la siguiente.
Piensen en un copo, un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Si el conjunto parcialmente ordenado tiene ciertas propiedades, ¿no? O sea, lo puedes etiquetar. O sea, a todo copo le puedes asociar una gráfica de Hasse, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Bueno, le puedes asociar una gráfica de Hasse y puedes etiquetar las aristas. Ajá. Etiqueta las aristas y bajo ciertas propiedades, pues puedes pensarlo como que tiene una estructura de grupo. Ujú. Pero la parte más importante es que cumpla la propiedad de retícula. ¿Todos saben qué es una retícula en este contexto? Que cualesquiera dos elementos tienen un máximo común y un mínimo, ¿no? Ya, entonces, ok. Entonces, si tenemos un copo etiquetado, que cumple ciertas propiedades, le puedes asociar un monoide, le puedes asociar un grupo y le puedes asociar un complejo simplicial cuyo grupo fundamental sea exactamente el grupo, ¿no? Está bonito, ¿no? Y además, si ya cumple retícula y otras, ahora sí, el monoide y el grupo admiten formas normales y, y este espacio es un capi 1. ¿El KDP es el complejo de orden del asociado al copo? Ajá, este es el... No, 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 es otro, es diferente. Ah, No, es otro. Pero es pariente, ¿no? Porque está formado por muchas veces el complejo del orden, pero pegado. Es como lo que habíamos hecho con el grupo de Coxeter, ¿no? El copo, el complejo de orden del Coxeter es una esfera y el grupo es pegar muchas veces la esfera, ¿no? Que va creciendo. Ujú. Entonces, este KDP tampoco es muy difícil de definir, pero estas cosas son más entretenidas de demostrar, ¿no? Pero el KP, este complejo, es un espacio Element-McLean, ¿no? Es decir, su cubrito universal es contraído, ¿no? Entonces, lo cual nos da un candidato natural para hacer un modelo, ¿no? De nuestro grupo, ¿vale? Ahí está. Entonces, la estructura de Garside en particular nos va a dar formas normales, el problema de la palabra, por supuesto, y el problema de conjugación. ¿Ok? Maravilloso. Entonces, Birman, ¿todos conocen a Birman? Si no conocen a Birman, les recomiendo que la conozcan. Ahí está. Birman, ella estudió mucho las trenzas y los mapping class groups. Entonces, Birman, Coley, con Co y con Lee, ¿no? Birman, Coley. Ajá. Ellos estudiaron el grupo de trenzas, pero en lugar de considerar los generadores naturales, que son los que estuvimos diciendo hace ratito, consideró las trenzas, pero considerando todas las transposiciones, todas las reflexiones. ¿Se acuerdan al principio que dije, bueno, pues el grupo simétrico puedes considerarlo solamente considerando transposiciones consecutivas, pero puedes considerar el grupo simétrico considerando todas las transposiciones, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues puedes hacer lo mismo para el grupo de trenzas, ¿no? En lugar de dos hilos que se cruzan consecutivamente, puedes considerar cualesquiera dos hilos y que se cruzan adecuadamente, ¿no? Haces eso. Entonces, ella al ver eso, se dio cuenta de que también se le podía dar una estructura de Garza. Y el copo asociado a ese, era el conjunto de particiones no cruzantes. Ajá. El conjunto de particiones no cruzantes. Entonces, ¿qué son las particiones no cruzantes? Pues tomen un disco, pongan puntitos en las orillas y vayan uniendo, ¿no? Las particiones, pero de tal manera que no se crucen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es la partición de estos dos, bueno, aquí son puros dos, ¿no? Aquí tenemos tres puntos, y este está solito, estos dos con estos dos, y así, ¿no? Y el chiste es que no se vayan cruzando, ¿vale? Entonces, se le puede dar otra estructura, se les puede dar a los grupos de tipo esférico, se les puede dar una estructura diferente de Garside. No solamente la usual, la que había construido Grescon y Saito, ¿no? Sino se les puede dar esa estructura que es dual, ¿va? Entonces, bueno, eso, ¿no? Esto lo hizo ella para las trenzas y luego Besis y otros, y sí lo hicieron para los grupos de esféricos en general, ¿no?
Ok, entonces ya tenemos, ¿no? Si tenemos teoría de Garza y tenemos solución al problema de la palabra, conjugación. Para las trenzas en particular, nos permite distinguir qué tipo de trenza es. Eso no lo he dicho, pero ahorita tal vez lo digo, ¿no? Nos ayuda a construir un orden invariante en las trenzas, también ahorita de eso lo voy a decir. Y eso nos va a permitir hacer otras cosas. Ok, creo que eso es Ok, entonces, en los últimos 10 minutos les voy a hablar de órdenes. ¿Cómo aplicamos esto a grupos ordenables? ¿No? Vale. Entonces, la historia de los ordenables, de los grupos ordenables, es la siguiente. Se sabía que los grupos B3 y B4 eran localmente indexables, ¿no? Pero para Bn, para n mayor o igual que 5 no era localmente indexable. O sea, localmente indexable te implica que es ordenable izquierdo, ¿no? Que admite un orden lateral. Entonces, como las trenzas con más de 5 cuerdas no eran localmente indexables, no se sabía si las trenzas eran ordenables o no en los 70. Pero en el 92, Bernois demuestra que sí admiten un orden lateral. Su demostración es complicadísima, ¿no? Porque utiliza álgebras autodistributivas y acciones sobre árboles y cosas así un poco complicadas. Pero después, en el 96, él da una caracterización a través de asas, ¿no? Y con una descripción muchísimo más combinatoria, ¿no? Con lo que le llama la sigma positividad, ¿no? Pero sigue siendo completamente combinatorio, ¿no? Es decir, como que el sabor geométrico, pues no aparece por ahí, ¿no? Entonces, como que mucha gente se quedó como que chale, ¿no? En el 98, Penn, Green, Rosenroth y Biest interpretan las trenzas, ¿no? Pero lo ven actuando sobre los complejos de curvas, ¿va? Voy a decir palabras que tal vez muchos no conozcan, ¿no? Pero ve los complejos de curvas y entonces empiezan a distinguir qué trenza es más grande que la otra a través de los diagramas de curvas, ¿ok? Pero esencialmente está retomando la sigma positividad. Es decir, este orden, esta comparación, es retomar el orden de Bernoulli, ¿va? En el 2000, Short y Biest retoman una idea de Thurston. Y la idea de Thurston es genial, es una cosa bellísima, siempre me encanta decirla. Néstor ya debe estar aburrido de ella. Pero la idea es esencialmente la siguiente. Eh, la pregunta es, ¿cómo puedes construir un orden en un grupo, no? Así es, esa es la pregunta, ¿no? Si tú quieres saber si un grupo admite un orden invariante, ¿cómo lo harías? Sabe, ¿no? Entonces, una manera muy útil es haciendo actuar el grupo sobre un conjunto totalmente ordenado. Si tú lo haces actuar sobre un conjunto totalmente ordenado, entonces, y que sea compatible con ciertas propiedades, entonces tú puedes retomar el orden a través de la acción e inducir un orden en tu grupo, ¿vale? Esa es esencialmente la moral, ¿no? Lo que te está diciendo esto, y cuando estás pensando en un conjunto totalmente ordenado, pues la otra manera en la que podrías pensarlo es, o la pregunta equivalente que te podrías hacer es, si puedes construir una acción del grupo sobre R, ¿no? Sobre R, sobre los reales, pero que te preserve el orden de los reales, ¿no? Eso sería más o menos equivalente, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que se les ocurrió a Short y Guest es decir, bueno, tómate el Mapping Class Group, tómate un Mapping Class Group, ¿no? ¿Ya? Tomas una superficie, pero la parte aquí importante es que la superficie tenga frontera, ¿no? Que tenga una componente, al menos una componente de frontera. Entonces, la acción del grupo, ¿no? Si tú tienes el grupo metido en el Mapping Class Group o el Mapping Class Group como tal, esa acción la puedes levantar a su cubierto universal, el cual es el disco de Poincaré, ¿sí? Y luego la puedes extender a su frontera, la cual es el círculo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí.
Pero como tienes una componente de frontera, y el mapping class group en este caso te fija las fronteras, entonces puedes quitar un cacho y entonces solamente está actuando sobre un R, ¿no? Porque el círculo menos un punto, pues es R, ¿no? Y entonces tienes una acción sobre R, ¿no? Y a partir de eso, puedes construir una infinidad de órdenes en los mapping class groups de superficies con al menos una componente de frontera. Maravilloso, bonito. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, esto te da una interpretación súper bonita a través de los mapping class groups, ¿no? Y bueno, en el 2017, Dernier también recupera todos los órdenes que habíamos visto aquí atrás, pero utilizando formas normales, es decir, retomando las estructuras de las que les estuve platicando hace ratito, ¿no? Formas normales de Garza y de ese tipo de cosas, ¿no? Y en el 2011, Fromentan hace lo mismo, pero utilizando su estructura dual. Ujú. Y la pregunta que se quedó desde entonces es, pues todo eso lo estamos haciendo para las trenzas, ¿no? Y pues nosotros estamos pensando en grupos de Artin. ¿Podemos darle órdenes a los grupos de Artin? ¿A qué grupos de Artin podríamos darle órdenes, no? Y, bueno, perdón, una aplicación de estos órdenes, ¿no? Por ejemplo, cuando tomas un nudo se dice primo si solamente se puede expresar, si no se puede expresar como suma conexa de nudos, ¿no? El género número es el género mínimo de sus superficies de cipher, más o menos. Entonces, la clasificación de Thurston te dice, o tienes un nudo toroidal, es decir, el nudo vive sobre el toro, ajá, o es un nudo satélite, entonces tomas tu nudo, agarras una vecindad tubular y el nudo vive dentro de esa vecindad tubular. O los nudos son hiperbólicos. Cuando consideras el complemento del nudo, la variedad que te queda admite una estructura hiperbólica, ¿vale? Entonces, del otro lado están las trenzas. Las trenzas, la clasificación que te da Thurston o es periódica, es decir, que existe una potencia tal que es la identidad, o un motopito dentro, es reducible, es decir, que te fija algunas curvas, ajá, o es pseudo-anosómetro. ¿Quieren que les hable un poquito más de esta clasificación o avanzo? Yo creo que avanzo y al final les digo otras cosas. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que te dice esta cosa es que si tú tienes ciertas condiciones sobre el orden, o sea, aquí es donde aparece de manera importante el orden. Si tú tienes condiciones sobre el orden de las trenzas, si los acotas adecuadamente, cuando consideras la cerradura de la trenza, la trenza es periódica, ¿no? O sea, si tú tienes una trenza periódica, entonces su cerradura es un nudo toroidal. Si es reducible, es un nudo satélite, y si es pseudoánoso, entonces su complemento es hiperbólico, ¿no? Entonces, coincide, te está recuperando toda la información de los nudos a través de las trenzas, ¿no? Entonces, esto es como bien bonito, ¿no? Ok, entonces la pregunta es esta, ¿no? Estos admiten, para los grupos de Artin, ¿qué grupos de Artin admiten órdenes laterales? Pues aquellos que admitan una representación geométrica, es decir, que los podamos meter dentro de un mapping class group cuya superficie tenga una componente de frontera, ¿no? Lo cual tampoco es trivial, ¿no? Pero, bueno, ahí están unos. Y bueno, en el 2018, Diego Asís y París, y Luis París, también trataron de resolver esta cosa, pero completamente combinatoria, ¿no? Es decir, hacer una construcción intrínseca, ¿no? Que no tengas que pasar por el mapping class group y ese tipo de cosas, sino hacer una construcción intrínseca. Y pues lo hicieron, pero nada más lo hicieron para los de tipo diédrico. Y dejaron la pregunta si se podía hacer para los de tipo B, ¿no? Para los de tipo B. Porque pues, o sea, cuando tratas de generalizar las cosas, realmente el tipo B es el que más problemas te da, ¿no? Entonces, si lo podías hacer para el tipo B, probablemente se puede hacer para todos los de tipo esférico, ¿no? Y de ahí podemos ir tratando de avanzar, ¿no? Entonces, se puede hacer una construcción intrínseca de un orden de grupos de Argentines. Y lo que estamos haciendo, esto es un trabajo con un estudiante de maestría, con César Mendoza, Alfonso Mendoza, ¿no? Para los de tipo B, justamente. Entonces, el tipo B admite esta presentación, ya lo habíamos visto, es de tipo esférico.
Y esencialmente lo podemos pensar como las trenzas, pero que te fijan una sola cuerda, ¿no? El generador, si se dan cuenta, tenemos esta relación 4 y todo lo demás. Si me olvido de esto, tengo el grupo de trenzas, ¿no? Entonces, lo único que me está cambiando es este generador. Y este generador lo que hace esencialmente es darle la vuelta a la primera cuerda que tengo fija. ¿Ok? Así lo puedo pensar. Eso quiere decir que en particular este grupo se encaja en los grupos de trenzas. ¿Vale? Y entonces, desde ahí ya sabemos que sí admite un orden invariante, pero nosotros queremos hacer un orden intrínseco, ¿no? Es decir, no queremos hacer trampa y pasar por acá, sino hacerlo desde abajo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es que sí admiten una construcción intrínseca, ¿vale? Ahorita les voy a platicar rápidamente cómo se hace. Y que está dado en términos de una forma normal, ¿no? Que se llama la forma normal rotante en su monoide dual, ¿no? Entonces, esencialmente, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Habíamos hablado de los copos, ¿no? Entonces, el copo para B1, pues sería solamente esta lista, ¿no? Esto me va a generar a Z, o a los naturales. Y pues los naturales y Z está naturalmente ordenado, ¿no? Para B2, ya no solamente tengo dos generadores, ahora voy a tener estos cuatro generadores, ¿no? Y este va a ser el copo que me representa. Si se dan cuenta, es como un abanico y tiene mucha simetría, ¿no? Entonces, para B3 la cosa se empieza a poner complicada, ¿no? Pero recuerden que hay muchas simetrías en todo este asunto, ¿no? Es decir, cada vez que yo me voy fijando en una rama, esa misma rama se va repitiendo muchas veces, ¿no? Entonces, aunque se ve feo, no está feo, solamente hay que tenerle paciencia y mucho cariño, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese es B3, ¿va? Entonces, ¿cómo funciona? La idea es considerar el morfismo, ¿no? Lo que podemos hacer, como esto es completamente simétrico, yo puedo ir cambiando de esta rama a esta rama, a esta rama, y lo estoy rotando. Y eso me va a dar un morfismo de grupos, ¿vale? De ahí viene la parte de rotando. Lo voy rotando, ¿no? Voy rotando esta rama, por esta rama, por esta rama. Y lo que me está haciendo es ir cambiando los generadores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ustedes me dan una palabra en estos generadores y lo que voy a tratar de hacer yo es empujar lo más que pueda a esta parte, a este T1. Ya, empujé todo lo que pude. Y a toda la cola, pues la roto, ¿no? Entonces, tal vez aquí me quedaban cosas, pum, lo roto, y entonces ahora voy a tener nuevas cosas que puedo empujar al T1, ¿no? Y luego lo roto otra vez, y otra vez lo empujo. Lo roto, lo empujo, lo roto, lo empujo, lo roto, lo empujo. Lo interesante es que este proceso termina y es consistente, es decir, la forma que obtengo es única. Y eso me da una forma normal para los grupos de trenzas, bueno, para los grupos de tipo B. ¿Va? Entonces, digamos que las estoy peinando. Logré peinar las trenzas. Ajá. Y ahora, ahí está, ¿no? Y ahora para hacer el orden, pues esencialmente lo que estoy teniendo, bueno, para B2 está fácil, ¿no? Porque recordemos que como lo estaba empujando a T1, y T1 pues estaba naturalmente ordenado. ¿Te acuerdan de ese chiste? Entonces, pues aquí me están quedando cosas en los naturales, ¿no? Tú. Me está quedando una eneada en los naturales, ¿no? Entonces voy a decir, agarro dos elementos, los llevo a su forma normal, y lo primero que me fijo es en su longitud. Si la longitud de uno es más grande que la del otro, pues digo que pues es más grande, ¿no? Si son de longitud igual, voy comparando entrada por entrada. En el momento en el que ya no coincidan, pues lo comparo abajo. Y pues abajo ya sé compararlos naturalmente, ¿no? Si uno es más grande que el otro, listo, ¿no? Ya tengo el orden. ¿Va? Ese orden que construimos funciona, se generaliza, por supuesto, a todo Bn. Y entonces ese es un orden total. Hemos comparado estos órdenes, o sea, porque tú tienes un orden, pues dices, pues qué tan parecido es a los otros órdenes que ya tengo en este grupo, ¿no? Porque dijimos que lo podemos meter en las trenzas.
Pues lo empezamos a comparar con el orden de Dernois y la evidencia parece indicar que pues coincide otra vez con el orden de Dernois. Digo, no está mal porque pues ni modos, así es la vida, pero la construcción es completamente intrínseca, ¿no? Entonces, que es al final de cuentas es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, pues ahorita lo que estamos en el proceso es de terminar de demostrar, ya de hecho llevamos una parte de esto, terminar de demostrar que en efecto coincide con el orden de Dernois. Si coincide con el orden de Dernois, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Es un orden lateral, porque pues el de Dernois lo es, ¿no? Eh, pero hay otras cosas, ¿no? Ahí también se puede seguir comparando con los órdenes de Thurston, porque recuerden que lo podemos ver también como un mapping class loop, y tratar de ver qué tipo de propiedades podemos sacar para los nudos a través de este orden, ¿no? Entonces, pues más o menos eso es un poco lo que les quería platicar. Ya me pasé. Gracias. Una pregunta para Bruno. Quiero verme. Y lo que dice el cuerpo se hace con especial. Pregunta es, el anillo está en el reino de ese conflicto especial. ¿El cuál? El anillo está en el reino. O sea, digamos, tomas el anillo de polinomios o de las variables que sean vértices, cociente las mínimas notadas, ¿no? ¿Ese te da alguna información sobre esto? Yo pienso que de alguna manera te debe recuperar como las álgebras de G, alguna cosa por ahí. No estoy seguro. La verdad no lo he estudiado, pero pienso que debe tirar para las álgebras de G, porque al final de cuentas, esas formas normales también te sirven para factorizar los elementos en las álgebras de G y ese tipo de cosas, que al final de cuentas los utilizas para construir los invariantes de modo. No, gracias. ¿Preguntas? ¿Cuál es no sé si me perdí, pero el motivo de considerar en las matrices de Cox-Esther entradas con valor infinito? Porque en los grupos omites esas entradas. Claro, es una pregunta muy interesante. Al final de cuentas, tú lo que quieres es codificar la presentación del grupo, ¿no? Entonces, cuando tú le pones un infinito, estás diciendo que no hay relaciones, ¿no? El orden es infinito. Ajá. Entonces, estás diciendo que no hay relaciones. Eso quiere decir en particular que dentro de los grupos de Artin y los grupos de Coxeter, tienes grupos libres, grupos completamente abelianos, y tienes como toda una gama, te da muchísima libertad para lo que puedas construir, ¿no? Pero esencialmente es eso, ¿no? O sea, cuando consideras el infinito, estás pidiendo que no haya relaciones entre los dos generadores. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos a Bruno. Platica. Gracias a todos por su presencia y nos vemos el jueves en la próxima plática. Que va a ser a las 11:30. Espero que sea algo. ¿Cuál es la